Sean todos bienvenidos al canal Aprendiendo con Fran. Hoy explicaré un nuevo tema de la función potencia pura. Como pueden observar en la imagen, tenemos una parábola que hemos venido viendo en los casos de la función cuadrática. Esto mismo pasa cuando la función naturalmente está igualada a una variable x que está elevado a un exponente n, siendo este un número natural par mayor que 1. Sea cual sea el número, siendo par siempre me dará una parábola como se muestra en la imagen. Pasando al ejercicio que vamos a ver hoy, es f de x igual a 2 por x más 1 a la 4 menos 2. Vamos a observar más detenidamente sobre los principios de graficación, en donde este 2 representa una expansión en el eje y, ya que esa constante es mayor que 1. Y además el 1 y el menos 2 me representan las traslaciones respecto a esos ejes. Pasaremos a hacer los ejercicios tal como lo hemos venido viendo. La función dada. Primero buscamos las traslaciones que sufre mi función. En este caso va a ser de acuerdo a mi vértice. Obtenemos la traslación horizontal igualando el x más 1 a 0. Despejando nos queda que x se mueve hacia la izquierda una unidad. Ahora, la traslación horizontal tiene que ver con la traslación vertical, ya que esta igualación la tenemos que hacer en la función principal para hallar la traslación vertical. Por lo tanto, tenemos que como x más 1 vale 0, según lo que dijimos en la traslación horizontal, reemplazamos ese 0 en la principal y tenemos que multiplicando el 0 por el 2 nos da 0 y el único valor que nos queda es y igual a menos 2. Por lo tanto, mi vértice, el punto de mi vértice, se va a trasladar hacia la izquierda una unidad y hacia abajo 2 unidades. El siguiente paso son los cortes con los ejes. Vamos a hallar el corte con el eje y para eso necesitamos hacer x igual a 0. Teniendo la función principal, reemplazamos el 0 donde se encuentre la x. Entonces mi función dará y igual a 2 por 0 más 1 a la 4 menos 2. 1 a la 4 es 1 y al multiplicarse por 2 es igual a 2 y 2 menos 2 es igual a 0. Bien, o sea que mi primer corte en el eje y va a ser en el punto de coordenadas 0, 0. Ahora, para hallar el corte con el eje x necesitamos igualar la y o la función f de x igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que mi función siendo 0 va a ser igual a mi ecuación del lado derecho. Lo único que podemos hacer es despejar la variable x para saber cuál fue el corte en ese eje. El menos 2 pasa al otro lado de la igualdad a ser positivo. Por lo tanto, nos quedaría 2 igual a 2 por x más 1 a la 4. Este 2 que está multiplicando pasaría al otro lado de la igualdad a dividir ese 2. Bien. Por lo tanto, 2 entre 2 va a ser igual a x más 1 a la 4. Al simplificar esto, decimos que eso es igual a 1 y al momento de despejar el exponente par, se crea una raíz al otro lado de la igualdad, pero esta raíz viene siendo más o menos raíz de 1, como se indica aquí. Bien, la raíz tiene que ser cuarta, ya que el exponente es el número 4. Si fuera otro número, tendría que ser la raíz de ese mismo número. Bien, ahora, esta raíz nos queda igualada a x más 1. Al despejar el x, lo único que me faltaría sería este 1, que pasaría a restar al otro lado de la igualdad. Tendríamos entonces x es igual a más o menos 1, porque la raíz cuarta de 1 sigue siendo 1. Y esto, menos 1, daría la ecuación final para mis cortes. Por lo tanto, vamos a sacar dos conclusiones.
una siendo el 1 positivo y el otro el 1 negativo. Bien, entonces mi primer punto viene siendo 0 en x, ya que si tomo el valor positivo, más 1 menos 1 nos debe dar 0. Y 0 en el eje y porque inicialmente nosotros dijimos que y iba a valer 0. En el otro valor vamos a tomar el menos 1 y a ese le agregamos otra unidad de menos 1. Por lo tanto nos vendría quedando como en x igual a menos 2. ¿Sí? Siendo mi segundo corte en el punto en coordenadas de x menos 2 y y igual a 0. Bien, tenemos el punto del vértice de la traslación, tenemos el corte en y los cortes en x. Procedemos a la gráfica. Como tercer paso, tenemos que vamos a conseguir la gráfica y hallar el dominio y el rango de esa función. Bien, lo primero que debemos tener es el vértice. Bien, el vértice nos dio que se movió hacia el punto, primero, menos 1 en el eje X y menos 2 en el eje Y. Bien, o sea que mi vértice, mi punto va a estar aquí. Bien, y mi gráfica comenzará desde este punto hacia arriba, ya que no hay ningún tipo de reflexión como lo hemos venido viendo en la teoría. Bien, ahora, mis dos cortes efectivamente, uno está en este punto, menos 2 en coordenadas X y 0 en coordenadas Y, y mi otro punto de corte justamente está en mi corte en Y mi corte en X está en el mismo punto origen. Bien, o sea que todo punto que pase por mi origen va a tener un corte en el X y va a tener un corte en mi Y. Bien, para hallar el dominio nosotros empezamos a saber cuáles valores están permitidos o se pueden reemplazar en la ecuación principal y con ello obtener un resultado. Bien, y esos valores siempre se leen de izquierda a derecha sobre el eje X. Por lo tanto, esta gráfica siempre me continúa como si estuviera teniendo una imagen inicial, de tal manera que en sus extremos ella siempre seguirá subiendo y seguirá subiendo. Bien, por lo tanto, nosotros decimos que el dominio acercándose desde el menos infinito siempre va a tener una imagen en la función. Y cuando nos acercamos al origen del eje de coordenadas, también tendrá una imagen en la función, hasta que nos vayamos hacia el infinito. Bien, por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales, ya que cualquier valor decimal o radical o cualquier número siempre me va a dar una imagen en mi función. ¿Bien? Ahora, para hallar el rango, nosotros deducimos que se va a leer con los valores correspondientes que nosotros leemos al eje Y. Por lo tanto, debemos leer siempre de abajo hacia arriba cuáles son los valores que Y puede tomar. Entonces, viniendo desde el menos infinito, no vemos ningún tipo de imagen de la función hasta llegar al punto del vértice. Y justamente el punto nos indica que el valor Y comienza a ver imagen desde el menos 2, ¿sí? Desde este punto que sería el menos 2 sobre el eje Y. Y a partir de entonces, desde el valor menos 2, empieza a obtener imágenes sobre el eje Y. Bien, hacia el infinito siempre va a obtener una imagen. Quiere decir que mi rango va a ser desde menos 2 cerrado, porque si yo reemplazo un valor menos 2 en la función, siempre voy a dar con un resultado, hacia el más infinito abierto, ya que nosotros no sabemos hasta dónde concluye mi gráfica. Bueno, damos por terminado el ejercicio, espero que hayan entendido lo explicado y no me queda nada más que decir que se mantengan alerta al siguiente video en donde explicaremos otro caso con un ejercicio de funciones de potencia. Por ello te invito a suscribirte y dejar un comentario para que expreses tu opinión acerca del video. Para continuar el curso que seguiré compartiéndoles, pulsen en la campana para que reciban una notificación inmediata a los próximos videos. Recuerden que la teoría se encuentra en mi blog, el cual les dejaré en la descripción. Bien, gracias por su atención, espero que le haya sido de agrado el video.